En un rincón apartado del mundo, donde el tiempo parecía detenerse y las estaciones seguían su curso sin interrupciones, existía una pequeña granja enclavada en el corazón de un valle fértil. La granja, aunque modesta, era el hogar de Adelmo, un hombre de mediana edad conocido por su arduo trabajo y su devoción a la tierra. Su única compañía era un burro llamado Paco, un animal que había crecido en la granja desde su juventud y que, con el tiempo, se había convertido en una parte esencial de la vida cotidiana de Adelmo. Paco no era un burro ordinario, sus grandes ojos marrones reflejaban una sabiduría adquirida a lo largo de los años. Su pelaje, aunque ya mostraba signos del paso del tiempo con algunas canas dispersas, aún conservaba ese tono marrón que brillaba bajo el sol del mediodía. A simple vista, Paco podía parecer como cualquier otro burro de campo, pero quienes lo conocían sabían que había algo especial en él. Su carácter era calmado, pero lleno de determinación. No importaba cuán difíciles fueran las tareas que Adelmo le asignaba, Paco siempre las cumplía con una paciencia y una resistencia envidiables. Paco, el burro, era el corazón de la granja de Adelmo. Desde que el sol asomaba tímidamente por el horizonte hasta que las estrellas se apoderaban del cielo, Paco trabajaba sin descanso. No importaba la tarea, ya fuera cargar sacos de trigo, llevar herramientas pesadas de un campo a otro o tirar del arado para preparar la tierra, Paco siempre estaba ahí, listo para trabajar. Su fuerza era impresionante y su dedicación era inquebrantable. Cada día, Adelmo confiaba en Paco para llevar a cabo las labores más difíciles. Los otros animales de la granja observaban con respeto y admiración al burro que, a pesar del cansancio y el esfuerzo, nunca se quejaba. Paco entendía que su trabajo era crucial para el éxito de la granja. Sabía que sin su esfuerzo, las cosechas no serían posibles, y la vida en la granja se volvería mucho más difícil para Adelmo y los demás animales. Su fuerza física era solo una parte de lo que hacía a Paco un trabajador tan fiel, su lealtad y compromiso con Adelmo eran igual de importantes. Adelmo siempre decía que Paco era más que un burro, era un verdadero compañero. Y Paco, con sus orejas largas y ojos sabios, parecía entender cada palabra. Aunque no podía hablar, su lenguaje era el del trabajo bien hecho, la perseverancia y la dedicación. Cada vez que completaba una tarea, Paco sentía una profunda satisfacción, sabiendo que había hecho lo que debía para mantener la granja en marcha. A lo largo de los años, Paco había aprendido a trabajar con eficacia. Conocía los mejores caminos para transportar cargas pesadas, sabía cuándo acelerar el paso para terminar las tareas antes de que el sol estuviera en lo alto, y entendía cuándo era el momento de tomar un breve descanso bajo la sombra de un árbol. Su experiencia y sabiduría adquiridas a lo largo de los años lo convertían en un trabajador invaluable, alguien en quien Adelmo podía confiar ciegamente. A pesar de su naturaleza callada y humilde, Paco era consciente de su importancia en la granja. No buscaba reconocimiento ni recompensas, su mayor satisfacción provenía de ver la granja prosperar gracias a su trabajo. Y aunque los días podían ser largos y las tareas agotadoras, Paco seguía adelante, impulsado por su amor por la granja y su lealtad hacia Adelmo. El día comenzó como cualquier otro en la granja de Adelmo. El sol brillaba en lo alto del cielo, y los campos estaban bañados por una cálida luz dorada. Paco, como siempre, estaba cumpliendo con sus tareas, transportando cargas de heno desde el granero hasta los corrales. Sin embargo, ese día, algo fuera de lo común ocurrió. Paco estaba llevando una carga especialmente pesada a través de un campo que no solía recorrer con frecuencia. Adelmo había decidido que era hora de limpiar una parcela de tierra que había quedado en desuso por años, y Paco, con su fuerza habitual, estaba encargado de mover los restos de vegetación seca y piedras que habían acumulado allí. Mientras avanzaba, Paco sintió que el suelo bajo sus patas delanteras cedía repentinamente. Antes de que pudiera reaccionar, se encontró cayendo en un oscuro pozo oculto que había permanecido cubierto por la maleza durante mucho tiempo.
El pozo, que alguna vez había sido utilizado para extraer agua en los primeros días de la granja, ahora estaba seco y olvidado. Su boca había quedado oculta por el crecimiento de la vegetación y nadie había notado su presencia durante años. Paco se desplomó en el fondo del pozo con un ruido sordo, su pesada carga cayendo junto a él. Confundido y asustado, Paco se levantó con esfuerzo, sacudiendo el polvo y los escombros de su pelaje. Al principio, Paco no comprendió la gravedad de su situación. Trató de salir, pero las paredes del pozo eran altas y resbaladizas. Con cada intento, sus patas se deslizaban y el burro caía nuevamente al fondo. Paco soltó un sonido de frustración y miedo, sus ojos miraban hacia la luz del día que parecía tan lejana desde el fondo del pozo. La realidad comenzó a asentarse en su mente, estaba atrapado y necesitaba ayuda. Paco soltó un fuerte rebuzno, esperando que Adelmo o alguien más en la granja lo escuchara. El sonido resonó en el pozo, amplificándose antes de salir a la superficie. Durante lo que pareció una eternidad, Paco continuó llamando, cada vez con más desesperación. El tiempo pasaba, y el día avanzaba hacia la tarde y Paco no dejaba de rebuznar. La tarde había comenzado a caer sobre el valle, y las sombras se alargaban a medida que el sol se ocultaba tras las montañas. Adelmo, como cada tarde, se encontraba en la entrada del establo esperando a que todos los animales regresaran para ser alimentados y acomodados. Sin embargo, esa tarde había algo inusual. Aunque las gallinas ya estaban en su lugar y las ovejas pastaban tranquilamente en el corral, Paco, su fiel burro, no aparecía. Adelmo frunció el ceño, preocupado. Paco era un animal de costumbres y rara vez se alejaba demasiado de la granja. Pensó que quizás se había entretenido comiendo en algún campo cercano, pero algo en su interior le decía que había más en juego. Después de todo, Paco siempre volvía antes de que el sol esté a punto de entrarse. Pasaron los minutos y la preocupación de Adelmo aumentaba. Y fue entonces que decidió ir a buscarlo, comenzó a caminar por los alrededores, llamando a Paco en voz alta. El eco de su voz reverberaba en los campos vacíos, pero no hubo respuesta. Adelmo sentía que el silencio era más pesado ese día, como si el valle mismo contuviera la respiración, esperando algo malo. Adelmo siguió caminando por los caminos de tierra, esos que Paco recorría diariamente. A medida que avanzaba, la angustia crecía en su pecho. La idea de que algo le hubiera pasado a Paco era simplemente insoportable. El burro no solo era su trabajador más leal, sino también su compañero, su amigo de años. Adelmo comenzó a apretar el paso, recorriendo cada rincón donde pensaba que Paco podría estar, pero no había señales de él. Justo cuando comenzaba a temer lo peor, escuchó un sonido lejano. Un relincho débil, casi inaudible, rompió el silencio de la tarde. Adelmo se detuvo en seco, escuchando con atención. El sonido volvió a repetirse, esta vez más claro. No cabía duda, era Paco. Sin perder un segundo, Adelmo corrió en la dirección de los sonidos. El terreno se hacía más irregular y el camino se volvía más estrecho a medida que se acercaba al origen del relincho. Finalmente, llegó a un claro donde había un viejo pozo que él mismo había cubierto años atrás, ya olvidado por el tiempo. Su corazón dio un vuelco al ver a Paco atrapado en el fondo del pozo, herido y exhausto. Paco levantó la vista hacia su dueño con ojos llenos de angustia, pero también de esperanza. Adelmo sintió que se le rompía el corazón al verlo en esa situación. Sin pensarlo dos veces, Adelmo gritó, «Paco. Estoy aquí. Voy a sacarte de ahí». La voz de Adelmo estaba cargada de desesperación, pero también de determinación. Sabía que no podía perder tiempo. Se arrodilló junto al borde del pozo, tratando de pensar en cómo podría sacar a Paco de allí. Las paredes del pozo eran profundas y resbaladizas, cubiertas de musgo por los años de abandono. Paco no tenía forma de escalar por su cuenta. Adelmo sabía que necesitaba ayuda. Con el corazón latiendo con fuerza, corrió de vuelta hacia el pueblo, sus pies apenas tocando el suelo.
Las palabras se agolpaban en su mente mientras pensaba en cómo pedir ayuda. Sabía que si no actuaba rápido, podría ser demasiado tarde. El pueblo estaba a cierta distancia, y el atardecer ya comenzaba a envolver el valle. Al llegar a la casa de su amigo Juan, un granjero experimentado y fuerte, Adelmo golpeó la puerta con urgencia. Cuando Juan abrió, vio el estado desesperado de su amigo y supo que algo grave había ocurrido. «Juan, por favor, necesito tu ayuda», exclamó Adelmo con la voz entrecortada. «Paco está atrapado en un pozo, no puedo sacarlo solo, por favor ven conmigo». Sin perder tiempo, Juan llamó a su vecino Martín, otro granjero del pueblo, y juntos tomaron cuerdas, linternas y lo que pensaron que podría ser útil. Los tres hombres salieron rápidamente hacia el lugar donde Paco estaba atrapado. A medida que se acercaban al pozo, las dudas comenzaron a surgir. El pozo era viejo y muy profundo, y Paco era un animal grande y pesado. ¿Cómo podrían sacarlo de allí sin herirlo más? Al llegar, vieron a Paco, que ya no relinchaba, sino que respiraba con dificultad, como si estuviera perdiendo fuerzas. Juan y Martín intercambiaron miradas de preocupación. Sabían que la situación era delicada. Sin embargo, el amor que Adelmo sentía por Paco era evidente, y ninguno de ellos estaba dispuesto a rendirse sin intentarlo. Ataron una cuerda robusta alrededor de un árbol cercano y comenzaron a descenderla hacia Paco, esperando que el burro pudiera aferrarse de alguna manera o que pudieran usarla para izarlo. Adelmo bajó la cuerda con cuidado, pero cada vez que intentaban levantarlo, Paco resbalaba y caía de nuevo al fondo, golpeándose contra las paredes del pozo. Adelmo sentía cada fracaso como un puñal en el corazón. Sabía que el tiempo estaba en su contra y que Paco no podría aguantar mucho más. El cielo se estaba oscurecido poco a poco, y los tres hombres ya estaban agotados, y Paco apenas se movía en el fondo del pozo. Adelmo, que había intentado mantenerse fuerte, ahora se sentía desesperado. Los otros dos granjeros comenzaron a hablar en voz baja, conscientes de la gravedad de la situación. «Adelmo», dijo finalmente Juan, con una voz grave y pausada, «hemos hecho todo lo que hemos podido. Pero Paco está demasiado débil y este pozo es demasiado profundo. No creo que podamos sacarlo sin causarle más daño». Martín asintió con tristeza. «Quizás», continuó Juan con un nudo en la garganta, «lo mejor que podemos hacer ahora es evitarle más sufrimiento». Adelmo sintió que el mundo se cerraba sobre él. Las palabras de Juan eran lo último que quería escuchar, pero sabía que tenía razón. Si seguían intentando sacarlo, Paco podría sufrir heridas aún peores, o incluso morir en el proceso. Adelmo luchaba contra las lágrimas, su mente se negaba a aceptar la idea de perder a su fiel amigo de esa manera tan cruel. Juan sugirió que la única opción que les quedaba era darle a Paco una muerte rápida y misericordiosa, cubriéndolo con tierra. De esa forma, Paco no sufriría más y descansaría en paz. Adelmo se quedó paralizado por un momento, incapaz de pronunciar palabra. Sentía que su corazón se rompía en 1000 pedazos ante la perspectiva de tener que tomar esa decisión. El dolor en su pecho era tan agudo que apenas podía respirar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Adelmo asintió con la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas. No podía soportar la idea de ver a Paco sufrir, y sabía que los hombres tenían razón. Pero eso no hacía la decisión más fácil. Con voz temblorosa, les dio permiso para comenzar a llenar el pozo. Los hombres comenzaron a lanzar paladas de tierra sobre Paco, quien aún estaba consciente. Al sentir la tierra caer sobre él, Paco comenzó a relinchar con desesperación. Sus ojos, llenos de miedo y confusión, se dirigieron hacia Adelmo, como si supiera lo que estaba ocurriendo. Adelmo, incapaz de soportar la escena, se alejó, caminando lentamente hacia la granja. Cada paso que daba le pesaba como si estuviera cargando una montaña sobre sus hombros. Adelmo llegó a su casa y se desplomó en una silla, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Nunca había sentido un dolor tan profundo. Paco no solo era un burro, era su compañero,
el ser que había estado a su lado en los momentos más difíciles. La idea de que pronto ya no estaría allí lo destrozaba por dentro. Tratando de buscar consuelo, pero no lo lograba. Paco, el burro de la granja, había vivido muchas experiencias a lo largo de los años. Había conocido las estaciones, el calor del verano, el frío del invierno, y había aprendido a sortear los desafíos de la vida en la granja. Pero nunca había enfrentado algo como esto, atrapado en un pozo profundo, con la oscuridad cerrándose a su alrededor y el peso de la tierra acumulándose sobre su lomo. En ese momento, Paco sintió el miedo en su forma más pura. El sonido de la tierra al caer sobre él, mezclado con las voces de los granjeros y el tono resignado de Adelmo, le hicieron entender la gravedad de su situación. Sin embargo, mientras la tierra seguía cayendo sobre él, Paco se dio cuenta de algo importante. No estaba dispuesto a aceptar ese destino. Desde su nacimiento, Paco había sido un luchador. Había enfrentado largas jornadas de trabajo, cargando pesadas cargas, soportando el calor abrasador del sol y las lluvias torrenciales. Siempre había salido adelante, siempre había encontrado una forma de cumplir con su deber. Y ahora, en este momento crucial, esa misma fuerza interior comenzó a manifestarse. Paco no era un burro común. Había algo especial en él, una voluntad inquebrantable que lo había sostenido en los momentos más difíciles. Y en este momento, cuando parecía que todo estaba perdido, esa voluntad se hizo más fuerte que nunca. Mientras escuchaba las voces de los granjeros, hablando de su destino, Paco empezó a planear su escape. Sabía que no tenía mucho tiempo, y que su única esperanza era actuar con rapidez y decisión. Con cada puñado de tierra que caía sobre su cuerpo, Paco se sacudía vigorosamente. Al principio, parecía un acto instintivo, un simple reflejo de su incomodidad. Pero rápidamente se dio cuenta de que al sacudirse, la tierra no solo caía a un lado, sino que también estaba comenzando a formar una base sólida bajo sus patas. La idea fue cobrando fuerza en su mente: si continuaba sacudiéndose, si seguía acumulando tierra bajo él, podría eventualmente elevarse lo suficiente como para salir del pozo. La determinación de Paco creció con cada sacudida. Cada movimiento era un acto de resistencia, un grito silencioso de que no se rendiría tan fácilmente. Mientras los granjeros arriba seguían con su plan, Paco continuaba sacudiéndose, concentrando todas sus energías en este esfuerzo titánico. No pensaba en el cansancio, ni en el dolor que empezaba a sentir en sus músculos. Solo pensaba en salir de allí, en demostrar que aún tenía vida y fuerza dentro de él. Paco no podía ver lo que sucedía arriba, pero podía sentir que algo estaba cambiando. El pozo, que antes parecía insalvable, empezaba a parecer menos profundo. La tierra bajo sus patas estaba creando una nueva superficie, una base que lo acercaba cada vez más a la salida. Sin embargo, Paco sabía que no podía detenerse. Una pausa podría significar su fin, así que continuó, impulsado por una mezcla de miedo, desesperación y una determinación feroz. El esfuerzo comenzó a dar frutos. Los hombres que estaban llenando el pozo se dieron cuenta de lo que Paco estaba haciendo. «Miren. No se está rindiendo», exclamó Martín, asombrado por la fuerza y la determinación del burro. Juan y Martín pararon de echar tierra por un momento, observando con incredulidad cómo Paco se sacudía y pataleaba, luchando por su vida. Adelmo, que había estado sumido en su dolor, escuchó los gritos de los hombres y corrió de vuelta al pozo. Al llegar, vio la escena más increíble de su vida. Paco estaba acumulando la tierra bajo sus patas, creando poco a poco un montículo que le permitía subir cada vez más alto. Con cada sacudida, Paco ganaba unos centímetros, acercándose cada vez más a la superficie. Adelmo se unió a los hombres, esta vez con renovada esperanza. Juntos comenzaron a cavar en el borde del pozo, ayudando a Paco a ganar más terreno. «Vamos, Paco, tú puedes», murmuraba Adelmo, animando a su amigo con voz entrecortada. Los minutos pasaban, y Paco seguía luchando con cada gramo de energía que le quedaba.
Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Paco logró sacar la cabeza del pozo. Con un último esfuerzo, Adelmo y los hombres tiraron de la cuerda y Paco, exhausto pero vivo, fue finalmente liberado de su trampa. Adelmo se arrodilló junto a su burro, abrazándolo con fuerza mientras las lágrimas caían de sus ojos, esta vez de alivio y gratitud. Paco estaba cubierto de tierra y temblaba por el esfuerzo, pero había sobrevivido. Adelmo sabía que su fiel compañero había mostrado una valentía y una determinación inigualables. El vínculo entre ellos se había fortalecido aún más después de ese día, y Adelmo prometió que nunca volvería a dudar del espíritu indomable de Paco. Los tres hombres, agotados pero llenos de alegría, llevaron a Paco de vuelta a la granja, donde lo cuidaron y le dieron un lugar cálido para descansar. Adelmo se quedó a su lado toda la noche, acariciándolo suavemente y susurrándole palabras de cariño y agradecimiento. Sabía que Paco siempre sería más que un burro, era un símbolo de resistencia y la lealtad más pura que jamás había conocido. La madrugada se asomó con los primeros rayos del sol acariciando el horizonte, trayendo consigo la promesa de un nuevo día. Adelmo, que había pasado la noche junto a Paco en el establo, despertó lentamente, sintiendo el calor del cuerpo de su fiel burro a su lado. A pesar del cansancio que pesaba sobre él, un profundo sentido de gratitud y paz llenaba su corazón. Al abrir los ojos, vio a Paco, que también comenzaba a desperezarse, estirando sus patas con lentitud. El burro había sobrevivido a una prueba que hubiera derrotado a muchos otros animales, y su espíritu indomable brillaba más fuerte que nunca. Adelmo se incorporó, acariciando el lomo de Paco, sintiendo la textura de su pelaje aún cubierto de tierra. «Eres un luchador, Paco», murmuró con una voz llena de admiración. «Siempre supe que eras fuerte, pero nunca imaginé lo valiente que podías ser». Paco, con su mirada tranquila, parecía entender cada palabra. Hizo un suave sonido, una especie de resoplido de satisfacción, y movió su cabeza hacia Adelmo, buscando su mano para recibir más caricias. Ese momento, a la luz del amanecer, fue un punto de inflexión para ambos. Adelmo se dio cuenta de que tenía un animal excepcional a su lado, no solo por su fuerza física, sino por la resiliencia y sabiduría que había demostrado. Paco no era solo un burro de trabajo, era un símbolo de la capacidad para superar cualquier adversidad, una fuente de inspiración que Adelmo nunca antes había reconocido plenamente. A partir de ese día, la relación entre Adelmo y Paco cambió profundamente. Adelmo comenzó a ver a Paco como un verdadero compañero, un ser con un corazón valiente y un espíritu inquebrantable. Juntos, continuaron trabajando en la granja, pero ahora con una renovada energía y un entendimiento mutuo que los unía de manera especial. Con el tiempo, la historia de Paco y su increíble hazaña se convirtió en una leyenda en el valle. Los vecinos, al escucharla, empezaron a referirse a Paco como un animal de resiliencia y sabiduría, y no había un solo granjero que no admirara su fortaleza. Paco, por su parte, parecía consciente de su nuevo estatus. Caminaba por la granja con una calma y dignidad que solo aquellos que han superado grandes desafíos poseen. Adelmo, cada vez que observaba a Paco trabajar con la misma dedicación y fuerza de siempre, se sentía agradecido por tener a su lado a un animal tan excepcional. Sabía que Paco le había enseñado una lección invaluable: no importa cuán profundo sea el pozo en el que caemos, siempre existe la posibilidad de salir, siempre que tengamos el valor y la voluntad de luchar. Los años pasaron, y Paco y Adelmo vivieron una vida plena en la granja. La conexión entre ambos se hizo más fuerte con cada día, compartiendo no solo el trabajo duro, sino también la paz de las tardes tranquilas y las alegrías de las cosechas abundantes. Adelmo nunca volvió a ver a Paco solo como un burro de trabajo, lo veía como un amigo, un ser noble cuya compañía enriquecía su vida de maneras que nunca habría imaginado. La historia de Paco y Adelmo es un poderoso recordatorio de la importancia de la resiliencia, la lealtad y la amistad en nuestras vidas. A través de las experiencias de estos dos personajes, aprendemos varias lecciones valiosas que pueden guiarnos en nuestras propias vidas. En primer lugar,
La resiliencia de Paco nos enseña que, sin importar cuán profundas sean las adversidades que enfrentemos, siempre hay una manera de superarlas si no perdemos la esperanza. Paco, un burro humilde y trabajador, demostró que la verdadera fortaleza no reside únicamente en el cuerpo, sino en la mente y el espíritu. Cuando cayó al pozo, pudo haber sucumbido al miedo y la desesperación, pero en lugar de rendirse, decidió luchar por su vida. Esta lucha interna es lo que lo llevó a sacudirse la tierra que lo enterraba, convirtiendo lo que parecía ser su final en el camino hacia su salvación. La historia de Paco nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a preguntarnos cómo enfrentamos nuestros desafíos. ¿Nos dejamos vencer por las dificultades o luchamos con determinación hasta encontrar una salida? Además, la decisión de Adelmo de aceptar la aparente inevitabilidad de la muerte de Paco, aunque dolorosa, nos muestra que a veces, en la vida, nos enfrentamos a decisiones difíciles donde no hay opciones ideales. Sin embargo, esta historia también nos enseña que, a menudo, lo que parece ser el final de un camino puede ser solo el comienzo de otro. Aunque Adelmo creía que enterrar a Paco era la mejor opción para evitar su sufrimiento, la determinación del burro demostró que aún quedaba esperanza. La moraleja aquí es doble. Primero, debemos ser conscientes de que nuestras decisiones, aunque difíciles, deben tomarse con compasión y empatía. Segundo, nunca debemos subestimar la capacidad de superación de aquellos a quienes amamos. Otro aspecto fundamental de esta historia es la lealtad y la amistad inquebrantable entre Paco y Adelmo. La relación entre un hombre y su burro puede parecer simple a primera vista, pero a lo largo de la historia, vemos cómo esta relación está basada en años de trabajo conjunto, confianza mutua y un profundo entendimiento. Adelmo y Paco no solo compartieron las labores diarias de la granja, sino que también forjaron un vínculo emocional que trascendió las palabras. Cuando Adelmo decidió permanecer junto a Paco durante su última noche, lo hizo porque entendía que no podía abandonar a su amigo en su momento de necesidad. Esta muestra de lealtad es un recordatorio para todos nosotros de la importancia de estar presentes para nuestros seres queridos, especialmente en sus momentos más oscuros. En resumen, la historia de Paco y Adelmo es una rica fuente de enseñanzas que nos hablan de la resiliencia, la amistad, la lealtad, la perseverancia y la gratitud. Nos invita a mirar más allá de las apariencias y a reconocer la grandeza en aquellos que, como Paco, pueden parecer simples a los ojos del mundo, pero que en realidad poseen una fortaleza y sabiduría extraordinarias. Al finalizar la historia, no solo nos quedamos con la imagen de un burro saliendo triunfante de un pozo, sino con una profunda reflexión sobre nuestras propias vidas y la forma en que enfrentamos nuestros desafíos. Cuidamos de nuestros seres queridos y valoramos las bendiciones que tenemos. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta conmovedora historia. Esperamos que hayas encontrado en ella una fuente de inspiración y reflexión y que te haya recordado la importancia de la resiliencia, la amistad y la perseverancia en la vida. Si esta historia tocó tu corazón, te agradeceríamos mucho si nos regalas un like y la compartes con ese familiar o amigo que podría necesitar escucharla. No olvides suscribirte al canal para más historias llenas de sabiduría y enseñanza. Saludos y bendiciones, y nos vemos en la próxima historia.